No negamos que el pecado de Judas fue grave, pero el pecado más grave de Judas fue perder de vista la Escritura. Y quizá lo más delicado, no solo la Escritura, sino que no solo traicionó a nuestro Señor, entregándolo a las autoridades judías, a los sumos sacerdotes, sino que la verdadera traición a Jesús, que es lo más grave, es que él perdió de vista la enseñanza del Evangelio, el profundo amor y el corazón misericordioso del Hijo de Dios, que en el instante en que Judas con humildad le ha expresado como el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti de manera grave, Jesús, sin titubear, afirmamos que lo habría perdonado, porque resulta que Jesús significa Dios salva al pueblo de sus pecados. Esa es la naturaleza del nombre de Jesús. Y porque el mismo Señor, en un primer momento, cuando uno le expresa su fe, su arrepentimiento y su deseo de conversión, dice la palabra de Dios en Juan 3:17, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y Judas, ahí viene la traición más profunda todavía. No el venderlo por 30 monedas, sino el no haber creído finalmente en sus palabras, porque a pesar de la traición, Jesús le habría perdonado, como perdonó a Simón Pedro, a quien le otorgó la medicina, y una medicina exactamente como Pedro, el corazón de Pedro lo necesitaba. 3 traiciones, 3 veces: Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Simón, ¿me quieres? Y la justicia divina restableció aquel desorden que ocurrió en aquel momento en la vida de San Pedro cuando traicionó al Señor. Y por eso, lamentablemente, Judas se extravió. Tan se perdió que el mismo Señor, refiriéndose a él, en Juan capítulo 17, versículo 12, dice la palabra de Dios: cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado, he velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Un misterio, pero una realidad en la vida de aquel apóstol. Ahora regresemos ante el corazón de este hombre que clama y que Jesús lee los corazones por la medicina del cielo, que es el perdón. Judas Iscariote, en su profundo remordimiento, hizo otra acción todavía más terrible. Se suicidó, dice la palabra de Dios. Y ese suicidio finalmente lo llevó hasta el abismo, porque él estuvo convencidísimo por el espíritu maligno de la desesperanza, que finalmente también está disfrazado de espíritu maligno de soberbia, porque el ser humano se convence que él finalmente en su acción, aunque sea pecaminosa, es más grande todavía que la misericordia de Dios. ¡Qué osadía! Esto es satánico. No hay pecado alguno que Dios no pueda perdonar, salvo aquel pecado que va en contra del Espíritu Santo, que es precisamente no abrir los ojos y el corazón para reconocer la oferta de salvación que es presentada en orden a la salvación y del reino de Dios en la persona de Cristo Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 31, por eso digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Pero cuando uno se arrepiente sinceramente con todo su corazón, no hay ningún pecado que no alcance a ser perdonado por el Señor. El Señor es misericordioso. Su misericordia es eterna. Y pronunció Jesús estas palabras en aquel hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. No lo describe el Evangelio, pero en ese momento tenemos que reconocer que entró en el corazón de aquel hombre una profunda paz. Jesucristo le dijo expresamente que borrón y cuenta nueva,
y que en este momento aquel hombre experimentó una liberación interna profunda, maravillosa. Se encontró con la paz, ¿no? Pero esto que provocó un escándalo en los escribas porque el Señor, además la reacción del rostro de aquel hombre no se describe aquí, pero cuando alguien ya se encontró con la medicina de Dios para su culpa, que es el perdón de sus pecados, yo me imagino una grande sonrisa, unos ojos con una luz muy especial y una paz profunda interna. Aquel hombre, si se liberara de la enfermedad de la parálisis, bueno, eso va a ser otro momento. En lo profundo de su ser, ha encontrado lo que realmente quería. Pero Jesús le va a entregar una sanación y liberación integral. Mientras viene la acusación de aquellos hombres, y Jesús se evidencia que es Dios porque es capaz de leer los pensamientos y pensamientos malos. Mateo 9:4, Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Conclusión, es Dios. Lee los pensamientos, es Dios. Puede curar con una sola palabra, es Dios. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, o sea, hay un hombre que tiene el poder de perdonar pecados. Ese es el Hijo del Hombre, que al mismo tiempo es Hijo de Dios, hombre verdadero, menos en el pecado, y verdadero Dios de la misma naturaleza divina que el Padre, pero ahora está encarnado en la naturaleza humana de Jesús de Nazaret, y como Dios a través de la humanidad, ahí le expresa directamente: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Atención con el versículo 7, que en el versículo 7 y 8 es de alguna manera también la clave desde el Evangelio de San Mateo. Nosotros no encontramos este matiz en la fuente más antigua, que es la de San Marcos. Miren cómo terminó San Marcos en el capítulo 2, en ese versículo 12. Se levantó y al instante, recuerden que aquí hay mucha teología bíblica, se levantó, el verbo levantarse, el hijo pródigo se levantó, significa una verdadera resurrección espiritual, estar muertos y volver a la vida, porque el perdón de los pecados es realmente resucitar, porque el pecado realmente conduce a la muerte. Y el perdón de los pecados es resucitar. Por eso el verbo se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Miren cómo terminó la narración en la fuente antigua. Lo supera San Marcos. Lo supera San Mateo en su conclusión. Leemos Mateo capítulo 9, versículos 7 y 8. Él se levantó y se fue a su casa, versículo 8. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Miren cómo lo dijo ya. Ya no solo al Hijo del Hombre, sino que el poder que Dios tiene, que ahora está encarnado en un hombre, este poder se lo entregó a otros hombres. En este caso, ¿a qué hombres? O sea, Dios mismo quiso otorgar este poder que es exclusivo de Dios, porque es verdad. Lo que el escriba dijo es verdad, lo que los escribas dijeron, solamente Dios puede perdonar pecados. Marcos capítulo 2, versículo 6. ¿Por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Marcos 2, 7. Y esa argumentación es verdadera. Pero una vez que Dios se encarnó, es Dios mismo que perdona a través de la humanidad de Jesús. Pero no se quedó con Jesús ese poder divino, sino que ese poder divino, el mismo Jesús, lo puso en las manos de hombres. Hombres, simplemente hombres, y hombres pecadores también. Vamos a recordar aquel texto en el contexto de la Pascua, en San Juan capítulo 20, versículo 22 y 23. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo.
A quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. A la comunidad apostólica, al colegio apostólico, a los apóstoles del Señor, les entregó muchos poderes divinos, que no son de la tierra, que no son humanos. Y uno de esos poderes que Dios le entregó a los humanos, a los apóstoles, a los ministros de Dios, a los nuevos pastores de la iglesia, es precisamente el poder divino de perdonar pecados. No son los hombres, los seres humanos, no podemos perdonar el pecado en su sentido más profundo espiritual. Podemos perdonarnos entre nosotros, un perdón psicológico, emocional, de fraternidad, de reencuentro. Podemos expresar perdón, pero no es el poder del perdón de categoría divina de la talla de un sacramento.